en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Seguimos con ustedes, amados hermanos, por Radio del Pacífico y el Movimiento de Oración al presentarles este servicio informativo de la presente semana de Así marcha el mundo evangélico, que ustedes esperan compartir con lo que es necesario en estos tiempos de muchas interrogantes, con el editorial de nuestro director, los corresponsales de provincias y del mundo, además de contar para la ocasión, en la segunda parte, la palabra autorizada de un sociólogo cristiano y un educador amplios de amplia trayectoria eclesial, pero también profesional. Tomar en cuenta la vida espiritual en el Señor frente a consecuencias de graves realidades en el mundo entero, frente a la salud con la propagación de este virus y sus implicancias en el desenvolvimiento de la vida humana, que afecta terriblemente el desenvolvimiento social. Todos sentimos la gran tragedia del contagio y los fallecimientos, no hay explicación. Los gobiernos hacen esfuerzos buscando resolver, pero también afecta mucho la situación de los que están frente de los hospitales, como son los médicos, enfermeras, personal de servicio, necesidades de implementos de seguridad y mucho más. La realidad no mejora, seguimos buscando paliativos, por tanto la Iglesia tiene que seguir en oración pidiendo su intervención sobrenatural para el milagro que todos esperamos. Lo que sucede es una llamada de atención a la humanidad para buscar tomar en cuenta a Dios como el soberano que controla el mundo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es el llamado de Mateo 6:33, y de todas las demás cosas vendrán añadidas. Tomemos en cuenta lo espiritual de nuestras vidas para adorar y alabar a Dios, y estemos en unidad del Espíritu Santo, en comunión por las redes sociales. Radio del Pacífico les acompaña con una programación de ayuda. De esta manera, damos inicio a este servicio informativo para bendición de todos en oración y ruego. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Todo el mes de mayo, celebrando 31 aniversario del Movimiento de Oración por el Perú. En nuestro bloque de entrevistas, el tema de la semana tiene que ver con las complicaciones del virus, con un enfoque sociológico a cargo de dos distinguidos profesionales. La asociación Billy Graham ha tenido vía Zoom conferencias jueves y viernes para pastores de habla hispana. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Viviendo en esperanza. Las condiciones de preocupaciones humanas que tenemos alrededor del mundo producen efectos que afectan el alma, requieren de una consagración espiritual en el amor de Dios, viviendo en esperanza, que es una virtud teológica, recurso de grandes beneficios que entregamos en esta nota editorial que pueda servirnos de bendición. Esperanza en Dios es una promesa de vida diaria hacia la eternidad, expresada en la Biblia con las vivencias de Israel en el Antiguo Testamento y las epístolas paulinas del Nuevo Testamento, que se aplica a la Iglesia para ponerlo por obra en situaciones extrañas como la que ahora está expandida al mundo entero, con mucho miedo y desconcierto. En toda nuestra existencia al pasar por la vida, nunca ha sido ni son como nosotros quisiéramos ver, lo cual se expresa en diferentes maneras, como son las frustraciones que afectan nuestra actitud anímica,
pero los que la humanidad ahora vive, nunca hemos pasado juntos por esta condición de riesgo en todo y para todos, sobre todo en la salud. Pandemia quiere decir generalizada. Afecta a todos en cualquier condición humana. No hay excepciones de diferencias sociales. Sus consecuencias son de proporciones, rompiendo todo lo establecido en el ordenamiento mundial. Nada podrá ser normal. Muy por el contrario, es una revolución social más allá de los cálculos en todas las disciplinas científicas y tecnológicas. El dolor humano es muy grande, con millones de infectados y miles de hospitalizados y muertos alrededor del mundo. Jesucristo es el único refugio de esperanza para este mundo y la eternidad, en quien tenemos todos los atributos de Dios al hombre. Busquemos su ayuda por medio de la oración, basado en las Sagradas Escrituras. La fiesta judía de Rosh Hashanah, cuyo significado es el año nuevo de Israel, es el campo de un tiempo de esperanza, de arrepentimiento y perdón, clamando por misericordia, bajo promesa de cumplir y no engañar, de amar a Dios sobre todas las cosas y dejar de murmurar contra el prójimo y estar conscientes que necesitan saber perdonar. Es una esperanza bienaventurada. La única manera de poder participar de esto es si conocemos a Jesús. La trompeta de Dios está sonando para toda la humanidad. Renovemos toda nuestra devoción a Dios con arrepentimiento y perdón, buscando la santidad en justicia, que es el desprendimiento a los demás. Las circunstancias tocan todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Reconociendo la intervención de Dios como respuesta a 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué importante es orar. Necesitamos entender que con la oración somos parte de la solución y que Dios nos ha puesto aquí para ser canales de bendición y hacer la diferencia. Celebrando todo este mes de mayo los 31 años del movimiento de oración por el Perú. No debemos olvidar a nuestro querido hermano Pablo con su mensaje a la conciencia, quien es el mentor del movimiento de oración con un encargo divino de oración por el Perú para sanar nuestra tierra. En nuestro bloque de entrevistas, el tema de la semana tiene que ver con las complicaciones del virus, con un enfoque sociológico a cargo de 2 distinguidos profesionales. Los invitados serán el sociólogo Víctor Arroyo, que pertenece a la Iglesia Evangélica Peruana y fue secretario general del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, y el educador Guillermo Yoshikawa, profesor universitario en Japón, director del Colegio Internacional de Arequipa y del Colegio América del Callao, parlamentario y actualmente director regional de educación del Callao. La asociación Billy Graham ha tenido vía Zoom conferencias jueves y viernes para pastores de habla hispana con un mensaje de aliento a seguir en el llamado para la obra de Dios, sabiendo que Jesús nos dice pasemos al otro lado porque estamos en la barca donde hay tempestades para cruzar a la patria celestial, pero junto a Jesús tenemos refugio. Llegó el momento de la información desde el interior del país.
a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Muy buenos días para Así marcha el mundo evangélico. Desde la ciudad de Pisco les informa su corresponsal Carlos Yaja. Nuestra autoridad municipal ha comenzado a poner orden en los mercados de tal manera que la población está de una manera ordenada en cada uno de sus barrios, teniendo un pequeño mercadito para poder prevenir el contagio con el COVID-19. Nuestra autoridad también está haciendo limpieza en las noches, todas las calles, las veredas, de tal manera para que se mantenga limpio. Así marcha el mundo evangélico. Adelante, estudios. Buenos días, amigos de Radio del Pacífico. En el Cusco, San Jerónimo, la situación de la iglesia, la congregación, los jóvenes, los hermanos, venimos perseverando en la obra, en la oración, en la lectura de la palabra, confiando en el Señor que esta situación de pandemia pronto pasará. Aquí en la Iglesia Evangélica Peruana del Cusco. Les saludó su corresponsal desde el Cusco, José Antonio Paco Amaní, para Así marcha el mundo evangélico. Adelante, estudios. Desde Tacna les damos a conocer informaciones. Varios alumnos de colegios públicos solicitaron a sus iglesias donde acudían antes de la pandemia constancia de exoneración del curso de religión. El trámite, la mayoría de ellos lo han realizado a través de lo que son las redes sociales. Les informó para ustedes su corresponsal Lourdes Cuarite para Así marcha el mundo evangélico. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio El Pacífico. Les saluda su corresponsal Héctor Chávez de Huancayo, Junín, el cuerpo pastoral de Junín. Estamos en este tiempo orando a través de las redes sociales, predicando el Evangelio de nuestro Señor. Estamos orando por nuestro presidente y las autoridades que Dios ha puesto para que puedan dirigir bien a nuestra nación Perú. Se despide su corresponsal de Huancayo, Junín, Héctor Chávez. Permiso. Buenos días, amigos de Radio del Pacífico. Acá en Huánuco, las iglesias cristianas en acuerdo estamos ayunando y orando para que nuestro amado Señor Jesucristo ponga fin a esta pandemia que está causando muerte y destrucción en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Desde Huánuco los informó su corresponsal Marcelo Llanos Doria para su programa Así marcha el mundo evangélico. Adelante, estudios. Informando desde Huancayo, el gobierno regional de Junín, en gestión de ayuda comunitaria, ponen en funcionamiento 25 ventiladores mecánicos que estaban malogrados. Igualmente, se realiza el donativo de mascarillas y guantes a la Policía Nacional. Los mismos aparatos mecánicos, los ventiladores, han sido reasignados a hospitales de la región como Huancayo, Satipo, Chanchamayo, Tarma y Jauja. La Iglesia Comunidad Cristiana Guaviva, en coordinación con ONGs del sector, gobiernos regionales y distritales, realizan la ayuda social correspondiente en la entrega de víveres y productos de primera necesidad. Para Así marcha el mundo evangélico, desde Huancayo, Iván Burneo. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico. Tenemos información que llega desde Estados Unidos con nuestro corresponsal Jean Luis. Buenos días, Juan, y saludos a todos los oyentes de Radio del Pacífico. En estos días, más que nunca, hace falta que oremos que Dios Padre alumbre los ojos de nuestros corazones para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Hay poca esperanza en el mundo. Vemos por las noticias que anda una plaga provocando un tremendo temor y ansiedad. Hemos de acordarnos de las palabras de Pablo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mundo está en crisis, sin esperanza. Y la pregunta es, ¿cómo vamos adelante? Pues firme y adelante. A río revuelto, ganancias de pescadores. Hoy supe de unos humildes siervos del Señor, sacando de lo poco que tenían para llevar a los que tenían menos. Tales buenas obras hacen una proclamación fuerte del amor de Dios. La pregunta para todos nosotros es, ¿qué puedo hacer para llevar la paz y esperanza al pobre y al enfermo? La paz y la esperanza se hallan en la persona de Jesucristo. Como uno dijo, prediquemos el Evangelio y cuando sea preciso usemos palabras. En medio de la peste del virus, las iglesias están quedándose
solas, quietas y vacías. La falta de congregarse lleva muchas consecuencias, pues va subiendo más y más el número de personas que no tienen dinero o tienen muy poco. Anunciaron en esta semana que los Estados Unidos ha perdido más que 33 millones de puestos de trabajo y predicen que 40% de estos trabajos no van a regresar. Ha llegado la situación a tal punto que algunos pastores están mirando al gobierno como una manera de sobrevivir. Esto sí es meterse en boca de león. En medio de la presente miseria tenemos que levantarnos a proclamar a Jesús, Señor Salvador, sumo sacerdote Rey, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Informó para Así Marcha el Mundo Evangélico Jim Lewis desde Statesboro de Georgia, los Estados Unidos de Norteamérica. En Radio del Pacífico tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Nuestra corresponsal Raquel González. Buenos días. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Primera de Juan 5:1. Saludos por el 31 aniversario del Movimiento de Oración por el Perú. Es tiempo de noticias. Indignación internacional por la omisión de Israel en nueva traducción de la Biblia danesa. Son porciones de un artículo por la reverenda doctora Petra Held, directora de la Fraternidad de Investigación Teológica Ecuménica en Jerusalén, originalmente publicado por Gatestone el 4 de mayo de 2020. La tergiversación de las Sagradas Escrituras por la Sociedad Bíblica Danesa, SBD, ha sido recibida con una espectacular protesta internacional, exigiendo la retirada de esta Biblia falsificada. Esta nueva traducción de marzo de 2020, para la lectura fácil del lector danés secular, ha omitido o reemplazado la palabra Israel en todos menos 2 lugares de las más de 60 ocurrencias griegas en el Nuevo Testamento y en el 9% de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Las protestas comenzaron el 21 de abril con el autor danés Jan Frost, quien en un video reveló por primera vez los cambios y llevó a la SBD a la tarea de enfrentar este disgusto. El 26 de abril, la Sociedad Bíblica de Israel, SBI, emitió una declaración amable pero inequívoca pidiendo se tomen medidas para corregir la traducción. El cuerpo local de creyentes, así como otros en Israel y más allá, estamos muy sorprendidos y decepcionados con el enfoque que tomaron los traductores daneses con respecto al término Israel y su implementación en esta traducción. Creemos que la sociedad bíblica danesa, como nuestros hermanos y hermanas en el Señor, considerarán seriamente nuestros comentarios, que hacen eco en las voces de muchos y que tomarán medidas para corregir su traducción según sea necesario. La SBI dijo que estaba preocupada por lo que encontró al investigar esta traducción. Entre los análisis que presentó fueron Mateo 2:21, que dice: y levantándose José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, hablando del regreso de José, María y Jesús de su tiempo en Egipto. La frase tierra de Israel es cambiada por hogar, simplemente. Jeremías 33:7 dice: restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Las palabras Judá e Israel fueron cambiadas por todo mi pueblo. Las palabras Israel e israelita aparecen en la traducción más de 2000 veces y las palabras judío y judíos aparecen más de 500 veces. El enfoque de oración es el siguiente: clamemos al Señor que esta falsificación sea retirada de inmediato. También oremos para que la publicidad que la rodea haga que los lectores de copias ya vendidas cuestionen su contenido y busquen respuestas en fuentes bíblicas legítimas. El verso bíblico que nos ayudará a orar se encuentra en Proverbios 14, del 5 al 7, y dice: el testigo veraz no mentirá,
pero el testigo falso habla mentiras. El insolente busca sabiduría y no la halla, pero para el hombre entendido el conocimiento es fácil. Apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. La versión bíblica que utilizamos en nuestras noticias es la Nueva Biblia de las Américas. Gracias por tu interés en saber más sobre todo lo que sucede actualmente en Israel. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro Facebook. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Información que llega desde Manitoba, Canadá, con nuestro corresponsal Heriberto Ayala. Buenos días. Muy buenos días, Juan. Amigos de Radio del Pacífico, es tiempo de noticias. Primeramente me gustaría compartir con ustedes un verso bíblico que nos invita a orar y a tener fe en el Señor Jesucristo. Dice Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Además envío un gran saludo y felicitaciones al movimiento de oración por el Perú por su aniversario número 31, que Dios le siga fortaleciendo y prosperando grandemente. Ahora vamos a las novedades desde esta parte de Canadá. Los misioneros estadounidenses venden casas, se mudan a Winnipeg. Estamos hablando de 2 familias de Oklahoma que están compartiendo el evangelio en las calles de Winnipeg, la ciudad capital de Manitoba. Después de 10 años de planificación, las 2 familias dieron un salto de fe después de escuchar un llamado de Dios y renunciaron a la mayoría de sus posesiones y condujeron su automóvil en lo que dicen que era la dirección de Dios y se fueron directo hacia el norte de Manitoba, así llamándose la Misión Corazón de la Verdad. Manitoba cumple 150 años, pero la buena nueva ha estado aquí por más de 200 años. Mientras que Manitoba está celebrando sus 150 cumpleaños, el 12 de mayo, el Evangelio de Jesús ha estado presente aquí por más tiempo. Los primeros misioneros llegaron a Winnipeg en el verano de 1818 y fueron los primeros en llegar al oeste y norte de Canadá. A última información, una señora de 107 años aquí en Manitoba vive su segunda pandemia. Una mujer nacida y criada en Sarto, Manitoba, está viviendo su segunda pandemia. Estamos hablando de Annie Patrick, que tenía 9 años cuando la gripe española planeó su curso destructivo a través de América del Norte y cumplió 107 poco antes del inicio de COVID-19. La gripe española, que alcanzó su punto máximo entre 1918 y 1919, se presume responsable de quitarle la vida a la hermana menor de Annie. Ella recuerda que muchos niños murieron en aquella pandemia. Desde Manitoba, Canadá, les informó su corresponsal Heriberto Ayala para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta que llega desde Santiago de Chile con Marcos Elgueta. Buenos días. Hola Juan y amigos de Radio del Pacífico. El coronavirus ha ido avanzando bastante fuerte en nuestro país. Inicialmente las cuarentenas estaban siendo localizadas en el sector oriente, nuestro Santiago. El sector oriente es el sector más acomodado, es el sector donde se supone que por ahí ingresó el COVID-19 a nuestro país, personas que venían de sus vacaciones de Italia, de España, desde Europa y también desde China. Pero nuestro sector sur, menos acomodado, personas más sencillas, sector más humilde, estaba todo demasiado tranquilo. Las personas prácticamente no hacían caso a quedarse en sus casas y poco a poco la cantidad de infectados incrementaba a tal número de que a partir de esta semana el gobierno ha declarado cuarentena total en las 32 comunas de nuestro Santiago. Así que esto nos quiere decir algo, nos quiere decir que realmente debemos quedarnos sí o sí en nuestras casas para que esto se detenga y ya esta pandemia pueda ser controlada.
el 97% de las camas UCI, que son de cuidados intensivos, son ya personas que están muy graves, están ocupadas, que las personas están escuchando una palabra de Dios. Y al quien no quiere escuchar simplemente ya porque no quiere, pero sí la palabra se está sembrando en las redes sociales. Y así lo están haciendo muchas iglesias. Y orando, ¿cierto? Buscando de Dios. Y así marcha el mundo evangélico. Noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. Saludamos por el 31 aniversario del Movimiento de Oración por el Perú. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, amigos de Radio del Pacífico en Lima, Perú? Aquí la información. El Boletín Oficial del Estado, publicado por el Gobierno de España el 9 de mayo, incluye las condiciones de la fase 1 que entra en vigor este lunes, en el que continúa el estado de alarma en todo el territorio. Un 51% de la población en España entra en fase 1 de la desescalada y uno de los aspectos que se permite es el uso de lugares de culto, aunque todavía con estrictas limitaciones y recomendaciones de uso que afectarán al desarrollo de las reuniones. La asistencia al lugar de culto está permitida siempre que no se supere un tercio de su aforo y que se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. Una de las preguntas habituales en las iglesias estos días es la del cálculo del aforo, dado que no en todas las comunidades autónomas es obligatorio tener este dato. El gobierno expone en el BOE que se utilicen los siguientes estándares: espacios con asientos individuales, una persona por asiento, debiendo respetarse la distancia mínima de 1 metro. Desde Madrid, España, les informó Vilma Paxi para Así Marcha el Mundo Evangélico. Sigan ustedes en estudios. Nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. Los infectados por coronavirus ascienden a los 6.500 en Argentina y los fallecidos llegan a la cantidad de 314 víctimas. Hoy es uno de los días en donde más contagiados hubo, 244 nuevos casos confirmados, y que el gobierno estaba pensando flexibilizar la cuarentena, pero ante esta situación es muy probable que se siga prolongando para priorizar el poder cuidar a cada ciudadano, a cada habitante del suelo argentino. Jesús en su ciudad natal hizo esta afirmación: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esto está en Marcos capítulo 6, versículo 4. Desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal, Oscar Roldán, para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudios. Noticias que llegan desde Guatemala, con Angelina Col. Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Un saludo muy cordial para el Movimiento de Oración por el Perú por su 31 aniversario. Dios les bendiga. Buenos días, Juan. Amigos de Radio del Pacífico, es tiempo de noticias. El pasado 9 de mayo, el personal del Jardín Infantil de la Policía Nacional Civil y capellanes de la institución se constituyeron al Hospital Temporal de Xela para manifestar su apoyo con enseres de aseo personal y alimentación a sus compañeros de trabajo que se encuentran recluidos en el mismo por ser positivos al COVID-19, haciendo oración de fortaleza y dándoles palabras de aliento, motivándolos a mantenerse firmes y con fe en el único Señor y Salvador Jesucristo. El grupo fue encabezado por la oficial y capellán Lilian Marroquín. Jueves 14 de mayo dará inicio el Congreso Internacional Virtual Tomando mi Nación. Invitado especial, Pastor Jorge Ovalle. Escuela Mundial de Oración, en palabras del Pastor Maco Ruiz. Seguimos orando, no nos detenemos porque nuestro Dios es fiel. La oración cambia las cosas. Desde Guatemala les informó su corresponsal Angelina Col. Para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico del Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico, información que llega desde Honduras con Santiago Jiménez. Buen día, Juan. Buen día a todos los amigos de Radio del Pacífico. Tomando en consideración los altos índices de contagio confirmados por la Secretaría de Salud en la ciudad de San Pedro Sula y otros sectores de
del país se determinó toque de queda absoluto, pues la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, registraba hasta este miércoles aproximadamente 722 casos de coronavirus. También en base a estos toques de queda absolutos, hay muchas personas sin trabajar, pero como siempre hay una mano de parte de Dios, y para ello el señor Roberto Contreras, dueño de los restaurantes Power Chicken, en esta semana ha regalado 9,000 gallinas y 800 huevos en sectores vulnerables del país. Además, este viernes nuevamente el restaurante Power Chicken regaló aproximadamente 2,000 platos de comida a todo el que llegaba por autoservicio. Y entre otras noticias, el comisionado de la Policía Nacional planificó una jornada de oración de 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15. Por la mañana será de 7:30 a 7:45 y por la tarde de 6 a 6:15. Esto está dirigido a toda la Policía Nacional. Para Así Marcha el Mundo Evangélico, informa desde Honduras, Santiago Jiménez. A continuación, noticias que llegan con Carlos Mamani. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Buenos días, Juan, amigos de Radio del Pacífico. Seguimos en Bogotá, Colombia. El domingo 10 hasta el sábado 16 de mayo, en todo el territorio nacional, las iglesias evangélicas afiliadas a SEDECOL, Consejo Evangélico de Colombia, se sumaron al mes del evangelismo global. Tu misión, mi misión y nuestra misión. Cada creyente es un testigo. El apóstol Eduardo Cañas Estrada, pastor de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, se sumó con un mensaje alentador a la campaña virtual, Mes del Evangelismo Global. Desde Bogotá, Colombia, les informó su corresponsal Carlos Mamani para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Perú. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Empezamos la segunda media hora de su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. La semana pasada, en nuestro bloque de entrevistas, tuvimos la participación del pastor Alejo Quijada de la Iglesia Evangélica Peruana y del pastor Alberto Zamora de la Iglesia del Nazareno, ambos trayéndonos su reflexión y recuerdo del movimiento de oración por el Perú por su aniversario. El tema del coronavirus ha revolucionado el mundo en todos los aspectos, incluyendo el desenvolvimiento de cada país en el aspecto político, jurídico, educativo, económico y eclesiástico, afectando en lo personal a todos con los cambios de vida que se están produciendo, situación de realidades que ha puesto en apuros a los gobernantes en todos los países. La vida de ninguna manera será igual, con implicancias en la pobreza de mucha gente que pierde sus puestos de trabajo, afectando más directamente a los informales que viven el día a día, cruda realidad en el Perú con sus grandes diferencias de costa, sierra y selva. La sociología, como ciencia, analiza el desenvolvimiento humano frente a las riquezas que utiliza el hombre, principalmente en lo económico, con lo profundo sentimiento frente a la pobreza en todas sus formas. ¿Cómo será entonces la nueva realidad de los trabajadores manuales en el campo de la agricultura, la minería, el petróleo y también la población indígena? Por lo cual se puede hacer un análisis filosófico y teológico bíblico. ¿Cómo vivirá el hombre el resto de este siglo? Asimismo, podemos imaginar el sufrimiento de aquello que posee riqueza, ya que no podrán disfrutarlo como estaban acostumbrados a utilizarlo al placer. Se han suprimido los viajes aéreos, el dinero tiene uso relativo, la reflexión es profunda, casi sin respuesta a la demostración de poder económico. Debemos agradecer a Dios por las riquezas en la naturaleza. El hombre sencillo nunca le faltará que comer, abunda la producción de la tierra y también verduras, frutas. Eso se presenta en cualquier lugar del mundo. Por otro lado, está la tecnología en las comunicaciones con gran incidencia en la educación. Sin embargo, que de aquellos lugares rurales del campo que no cuentan con electricidad, internet y computadoras, amerita una reflexión de las consecuencias de la educación en nuestro país. El tema de la semana tiene que ver con las complicaciones del virus, con un enfoque sociológico a cargo de dos distinguidos profesionales. Ambos fueron representantes del Congreso de la República en la década de 1990, evangélicos de larga trayectoria. Estamos ya con nuestro primer invitado. Se trata del sociólogo, pastor de la Iglesia Evangélica Peruana y fue director ejecutivo del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, Víctor Arroyo Cuyubamba. ¿Cómo está, Pastor Arroyo? Buenos días y gracias, distinguido hermano de la Iglesia Evangélica Peruana. Estamos en el mundo complicados con la realidad del virus. ¿Cómo será su afectación a la población y más directamente a la sociedad llamada informal en la ciudad y el campo? Lo escuchamos. Buenos días, hermano Juan.
Es un gusto saludarle y saludar a su audiencia y abordar las preguntas que usted me hace esta mañana. Con relación a la primera, ¿cuál será el efecto particularmente en el sector llamado informal del coronavirus que enfrentamos? Quiero empezar diciendo que efectivamente esta es una experiencia muy dura y una experiencia tan dura que tiene efectos también duros, especialmente en la economía. Si nos preguntáramos cómo afecta la pandemia del COVID-19 a la economía peruana, qué efectos y qué retos esto va generando en la experiencia peruana, tendríamos que decir que los estimados más conservadores en relación a la economía hablan de una caída de 5% del Producto Bruto Interno, mientras que los más pesimistas calculan que estas pueden alcanzar entre 15 a 20%. Va a depender mucho del ritmo en el cual se abra la economía y de qué tanto se puede controlar la pandemia. ¿En qué medida pueden aumentar los niveles de pobreza en el país? Creo que es la pregunta, una de las preguntas también importantes que tenemos que hacernos. Y siendo conservador, analizando las cifras de manera muy preliminar, ciertamente a estas alturas, se calcula que aumentará entre 5 y 10% la pobreza. Si bien logramos disminuir los niveles de pobreza en 20 años, esta podría subir entre 25 y 30%. La verdad es que están apareciendo incluso lo que conocimos en los 80 como las estrategias de sobrevivencia en los sectores populares. Están apareciendo los comedores populares para responder precisamente al impacto de la pobreza. ¿Qué sectores se han visto más afectados y cuáles podrían ser favorecidos con esta crisis? Varios sectores se han golpeado duramente. El sector informal de manera particular. Las personas, las familias que viven del cada día están enfrentando la dureza del golpe del coronavirus por razón de la cuarentena particularmente. Y claro, es verdad, algunos sectores se han visto beneficiados, los supermercados particularmente. ¿Qué deberían hacer las familias peruanas frente a estas amenazas? Primero, aunque es difícil, creo que es importante decir que hay que mantener la calma para tomar las mejores decisiones. Hay un 25% por lo menos de la población que mantiene su empleo y su ingreso. Ellos deben comportarse de manera conservadora y no realizar gastos innecesarios. Y a las personas que han perdido el empleo y aquellas que pertenecen al sector informal, creo que sería recomendable la disminución de los gastos. Y quienes están bancarizados deben recurrir inmediatamente a las instituciones financieras para reestructurar sus deudas. Lo cierto es que en el Perú la incidencia del empleo informal ascendió al 72.4% en el año 2018 y según la publicación del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, esta cifra supera también al promedio regional de América Latina y el Caribe. Y la verdad es que cuando hablamos del sector informal estamos hablando de un sector sumamente importante y cuyos efectos ya se hace notar, y los próximos meses y los próximos años se notarán con toda claridad. Y por eso mismo me refiero a que la pobreza se va a volver a actualizar. Y al actualizarse la pobreza, los niveles de pobreza, también afectará la calidad de vida y con todos los efectos que esto trae para la vida de las familias y las personas, ¿no? En Así Marcha el Mundo Evangélico, el tema de hoy tiene que ver con las complicaciones del virus desde un enfoque sociológico. Y para ello estamos con el pastor Víctor Arroyo. Pastor, la realidad nos afecta a todos. ¿Qué podrá ser el futuro en la vida de la humanidad en el resto de este siglo? Me parece es una pregunta que parece sonar muy general, pero evidentemente está referido a
a una situación de cambio radical, porque el Perú que conocimos, que experimentamos, que vivimos hasta hace poco, ya no será el mismo en adelante. Terminada la cuarentena, enfrentaremos retos nuevos de cómo construimos el país, y la pregunta que todos los peruanos tenemos que hacernos es ¿qué país necesitamos seguir construyendo? De modo que sea un país que responda a nuestras expectativas, pero también a las expectativas de quienes vienen después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones posteriores. Necesitamos pensar en términos de largo plazo, y los retos en ese sentido son grandes e importantes, porque como país hemos sido, como dicen algunos especialistas, hemos sido desnudados en varios aspectos. Particularmente me refiero a dos. En el sistema de salud, esta situación del coronavirus nos ha puesto al descubierto nuestras carencias más grandes. Nuestro sistema de salud ha sido rebasado. Y ha sido rebasado no solo por la irresponsabilidad de quienes están en estos momentos frente al gobierno, sino también por la responsabilidad de quienes han estado frente al gobierno las últimas décadas, desde hace varias décadas. Los gobernantes anteriores no supieron y no quisieron atender a una necesidad tan crítica como el de la salud. Lo mismo pasa con el campo de la educación. Y entonces hoy nos vemos confrontados con la necesidad de la educación a la distancia, con la necesidad de equipamiento, con la capacitación de profesionales para atender las necesidades de salud. Y junto a estas dos necesidades hay muchas otras que tienen que ver con el cuidado de la creación, que tienen que ver con la generación de empleo, la recuperación del funcionamiento del aparato productivo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos retos muy grandes. Entonces el país que tenemos ya no será el mismo, porque esta situación nos ha puesto al descubierto también nuestros egoísmos, nuestros egocentrismos. Generalmente los seres humanos tendemos a pensar en función de nuestros propios intereses y de nuestras propias aspiraciones, y no pensamos en las aspiraciones, los intereses de los demás. Y hoy estamos confrontados con la necesidad de ser solidarios, porque hoy la reaparición de la pobreza nos coloca en un escenario en que necesitamos ser solidarios, pensar en el otro, pensar en los intereses de los demás, ¿no es cierto? Y que junto a eso me parece hay otros desafíos que necesitamos encarar para construir la sociedad, porque la pregunta que tenemos que hacernos una y otra vez es que ¿qué país necesitamos ahora construir o reconstruir? ¿No es cierto? De modo que ese país que construyamos sea también un país que responda a los intereses no solamente los nuestros, sino también los de nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones posteriores. Y en particular, casi terminando ya mi respuesta a esta segunda pregunta, la pregunta lo que quiero decir es que ¿cómo respondemos los cristianos particularmente frente a este desafío? Debemos tomar todas las precauciones razonables que las autoridades de salud nos han impuesto. Y al mismo tiempo, y es claramente obvio eso, debemos orar. Oremos para quienes ya están padeciendo la enfermedad o que están siendo afligidos por ella. Oremos por nuestra propia protección y también por la protección de nuestros seres queridos, de nuestros semejantes, confiando en la soberanía y la bondad de Dios, mientras somos conscientes que nuestra salvación eterna no significa naturalmente inmunidad en la tierra de los males comunes de la humanidad.
Oramos por las autoridades médicas y políticas, por el éxito en la carrera, por desarrollar una vacuna y por mayor sabiduría en la respuesta práctica a cómo estas cosas se vayan desarrollando. Oramos por una mayor humildad cultural que reemplace nuestra arrogancia, nuestra soberbia y la ambición, con una saludable dosis de realismo sobre nuestra capacidad humana de someter a la tierra. Cuando la misma tierra está luchando con nuestra insensatez humana, sea a través de virus o sea a través del caos que ha generado el cambio climático. Y sobre todo, perseveremos en fe y esperanza en la soberanía de Dios. El Señor de la creación, el gobernante de las naciones, el Dios del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos. Muchas gracias por esto y una vez más ha sido muy grato tener estos minutos para el diálogo con la audiencia y ha sido un privilegio para su servidor. Gracias. Agradecidos por su participación, don Víctor Arroyo Cuyubamba, sociólogo y pastor de la Iglesia Evangélica Peruana, que estuvo con nosotros en Así Marcha el Mundo Evangélico. La vida de ninguna manera será igual, con implicancias en la pobreza de mucha gente que pierde sus puestos de trabajo, afectando más directamente a los informales que viven el día a día, cruda realidad en nuestro país, costa, sierra y selva. El tema de hoy tiene que ver con las complicaciones del virus, con un enfoque sociológico, y esta vez contamos con la participación de nuestro segundo invitado, educador, profesor universitario en Japón, director del Colegio Internacional de Arequipa y del Colegio América High School del Callao. Además ha sido parlamentario y actualmente es director regional de educación del Callao. Se trata de don Guillermo Yoshikawa Torres. ¿Cómo está? Bienvenido. Profesor, los cambios que se vienen en el desenvolvimiento social son impredecibles. ¿Cómo se puede entonces tomar en cuenta a las nuevas generaciones como son los niños, adolescentes y jóvenes? Muy buenos días, Juan. Hermanos radioescuchas de Radio del Pacífico. Los saluda Guillermo Yoshikawa. En realidad, el desenvolvimiento social ha cambiado en todas las épocas de la historia humana. Lamentablemente, en los últimos tiempos, los cambios han producido deterioro de las buenas costumbres. Hasta la disciplina en la familia se ha relajado. El consumismo ha invadido la intimidad del hogar para satisfacer su afán por obtener la gratificación de tener lo que otros tienen. Ambos padres salen a trabajar y dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos, que ya no tienen la energía, o los dejan a cargo de terceras personas sin autoridad para influir en la crianza formadora de los menores. Además, muchos padres, sin darse cuenta, han propiciado que sus hijos, niños o adolescentes, reciban un trato privilegiado, hasta permisivo, que ha producido una desobediencia a veces insultante. Para empeorar la situación, algunos psicólogos tardíamente arrepentidos han popularizado el mito de que la disciplina es perjudicial en la formación de los hijos o de los estudiantes, por lo que ni los padres y menos los profesores pueden cumplir su rol docente de colaborar con el esfuerzo en la escuela de los valores que ojalá sean inculcados en el ámbito familiar. Por otro lado, el exagerado énfasis de fomentar la autoestima de los menores como un concepto fundamental para el desarrollo de la personalidad puede generar una generación terriblemente egocentrista que no sea capaz de reconocer sus errores ni asimilar ni asumir las responsabilidades de sus faltas. Otro lamento es que hay adultos que también muestran esa conducta indeseable, porque los cambios negativos ya vienen afectando por lo menos
un par de generaciones desde fines de los 60. Gracias a Dios, como en toda época, también hay padres responsables, amorosos, pero no permisivos, que guían a sus hijos por buenos caminos. Muchos son creyentes y aunque otros no lo sean, demuestran que el ejemplo recibido de sus mayores ha sido beneficioso para su formación. Es indudable que la mejor forma de enseñar valores es con el ejemplo. La acumulación del conocimiento humano se transfiere incesantemente, de generación en generación. Nuestros abuelos no conocieron la televisión a colores. Nuestros padres no conocieron el teléfono celular, menos los teléfonos inteligentes, los llamados smartphones. Nuestros hijos desde muy pequeños saben utilizar las tablets, los smartphones y las computadoras. Aunque ya no existen los manuales del usuario, los niños no los necesitan para hacer uso de los nuevos dispositivos de la tecnología que se renuevan con mucha frecuencia. La situación actual, que nos ha obligado a trabajar y a estudiar desde casa, no afectará a los menores. Por el contrario, les está demostrando lo valioso que puede ser un celular para continuar sus estudios en condiciones de cuarentena. El virus nos ha obligado a dar el salto cualitativo a una sociedad moderna con el uso obligado de la tecnología. Los niños y los pobladores de las zonas rurales demorarán un poco más en adaptarse al manejo de las herramientas digitales, pero en cuanto se resuelva el problema de falta de conectividad, también aprenderán a utilizar para su beneficio esta tecnología. Definitivamente, después de esta experiencia de pandemia, nuestro estilo de vida va a cambiar. La tecnología en las comunicaciones con gran incidencia en la educación, sin embargo, de aquellos lugares rurales del campo que no cuentan con electricidad, internet, computadoras, amerita una reflexión de las consecuencias de la educación. Estamos con el profesor Yoshikawa, de gran trayectoria en la educación en el país, hablando sobre ese tema de las complicaciones del virus. Estimado profesor Yoshikawa, usted que ha vivido mucho tiempo en el Japón, la educación que se busca implementar con el uso avanzado de la tecnología durará mucho tiempo en adaptarse. ¿Habrá en esta realidad desarrollo para la gente del campo? La acumulación del conocimiento humano se transfiere incesantemente. Nuestros abuelos no conocieron la televisión a colores. Nuestros padres no conocieron el teléfono celular, menos los teléfonos inteligentes, los llamados smartphones. Nuestros hijos desde muy pequeños saben utilizar las tablets, los smartphones y las computadoras. Aunque ya no existen los manuales del usuario, los niños no los necesitan para hacer uso de los nuevos dispositivos de la tecnología que se renuevan con mucha frecuencia. Para ellos no hay ningún problema de enfrentar nuevos retos con nuevas herramientas digitales. La situación actual, que nos ha obligado a trabajar y estudiar desde la casa, nos ha obligado a dar el salto cualitativo a una sociedad moderna con el uso obligatorio de la tecnología. Los niños y los pobladores de las zonas rurales demorarán un poco más en adaptarse al manejo de las herramientas digitales, pero en cuanto se resuelva el problema de falta de conectividad, también aprenderán a utilizar para su beneficio la tecnología. Definitivamente,
Después de esta experiencia de pandemia, nuestro estilo de vida va a cambiar. Lo que tenemos que cuidar es que los valores cristianos de reconocer el amor que Dios nos tiene a nosotros, no para engreírnos, sino para ser testigos de Él y ser de bendición para otros, deben mantenerse invariables y deben permanecer como una marca de nuestra relación de ser hijos de Dios. Nuestro llamado es a ser sal y luz en este mundo, llevar esperanza a las personas que ahora están sufriendo por la pandemia, con angustia, con falta de visión para el futuro y con alguna razón porque han perdido sus trabajos y han perdido hasta seres amados, familiares cercanos. Como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia, debemos de dar la oportunidad a estas personas que pueden ser nuestros amigos cercanos, a que conozcan al Dios de la esperanza, al Dios de la vida, al Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Se preocupa de las aves del cielo que no siembran, pero sí cosechan para su subsistencia. De los lirios del campo que Dios viste con las mejores galas que ni siquiera un rey las puede tener. Este testimonio del amor de Dios es lo que ahora debemos compartir. Esta es una oportunidad excelente para que las personas puedan darse cuenta que todo lo que nos pasa está bajo el control de Dios y que a lo mejor este es el mejor momento para que en la crisis ellos encuentren la esperanza para enfrentar el futuro inmediato. Que Dios nos bendiga para poder cumplir lo que Dios desea, que seamos testigos de su amor. Muchas gracias, Juan, por la oportunidad de haber llegado hasta los oyentes de Radio del Pacífico. Siempre es un honor, un privilegio compartir con ustedes a través de las ondas de Radio del Pacífico algún testimonio y mensaje con tus oyentes. Muchas gracias, Juan. Hemos estado con el educador Guillermo Yoshikawa, a quien agradecemos por estar con nosotros en el programa. Muy amable. El tema del coronavirus ha revolucionado el mundo en todos los aspectos, incluyendo el desenvolvimiento de cada país en el aspecto político, jurídico, educativo, económico y eclesiástico, afectando en lo personal a todos con los cambios de vida que se están produciendo. El tema de hoy ha tenido que ver con las complicaciones del virus y hemos escuchado el enfoque sociológico a cargo de dos distinguidos profesionales aquí en nuestro bloque de entrevistas de Así marcha el mundo evangélico. Así marcha el mundo evangélico, sábados 7 de la mañana, domingos 8 de la mañana. En internet, escúchenos en YouTube, nos encuentran como Pacífico Comunicaciones y en www.pacificocomunicaciones.com. Juan Leca en la producción y conducción les dice mil gracias por su sintonía. Sigan en compañía de Radio del Pacífico. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico. Nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.